Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este momento. Sabemos que muchas congregaciones, pues sus templos permanecen cerrados, en lo mismo el nuestro, pero pues qué bueno que tenemos esta oportunidad por medio de este medio para estar meditando juntos en la palabra de nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Mucha gente me pregunta si ya estamos en los últimos tiempos, y siempre le digo, pues esos tiempos solamente Dios sabe cuándo serán. Lo único que nos corresponde a nosotros es seguir a Cristo Jesús. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, en medio de crisis o no crisis, debemos de seguir al Señor. Y por lo que hemos aprendido en la palabra de nuestro Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo y no hay otro, es lo que dice la Escritura. El apóstol Pedro en cierta ocasión mencionó: sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por todos los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado a conocer su gracia, y un día sucedió lo inesperado. Clamamos al Señor, Él nos contestó, nos hizo ver que necesitábamos confesar nuestro pecado a Dios y clamar por perdón. Qué bonita experiencia. Esta no se iguala a nada de lo que nos haya sucedido en la vida, porque Jesucristo supera todas nuestras expectativas. Sin embargo, no termina aquí todo. El Señor nos invita a permanecer fiel a su llamado, y por ello necesitamos aprender algunas razones por las que hay que permanecer en Él, fieles a Él. La primera cosa que quiero ver es que el Señor ha hecho maravillas y grandiosas. Cuando leemos Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, nos habla de la experiencia de un hombre endemoniado, el cual fue sanado por el Señor Jesús. Este endemoniado de Gadara, o ahora ex endemoniado porque el Señor lo sanó, sufrió mucho antes de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Es probable, como muchos otros, que había escuchado de Jesús y sabía de los milagros que Él hacía, pero nunca había tenido la experiencia de estar junto a Él. Además de eso, ahora estaba bajo el control total de Satanás. Pero un día se encontró con el Señor Jesús cara a cara, fue confrontado inmediatamente y fue librado totalmente. Esto lo hizo cambiar de parecer en cuanto a toda su existencia. El Señor lo libró, recuperó su casa, recuperó su familia, recuperó sus posesiones, sus amistades. Y solamente el Señor pudo hacerlo. Por eso este hombre estuvo muy agradecido después de aquella experiencia y le dijo: Señor, te acompañaré por donde quiera que tú vayas. Sin embargo, Jesucristo le dijo que fuera a los suyos y que le contara a ellos lo que Jesús había hecho con él. Y dice Lucas 8, 38 y 39, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y en esta crisis que estamos viviendo podemos decir lo mismo, contar de Jesús todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida en el pasado y sigue haciendo en el presente. La otra cosa por la que debemos estar agradecidos en tiempo de crisis es por el perdón que Dios nos otorga. Por supuesto, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. El perdón de Dios es muy valioso que el tener cualquier otro tipo de posesiones. Jesucristo dijo con mucha razón, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? En Lucas capítulo 5, versículo 17 al 20, nos cuenta la historia de un hombre paralítico que fue llevado por sus amigos para que Jesús le sanara. Ellos buscaron por todas partes y encontraron a Jesús en una casa. Pero, oh sorpresa, no era accesible por la gran cantidad de personas que impedían que se acercaran a él. Así que tuvieron que subir al techo donde se encontraba Jesús. Como el techo no era como los de hoy en día de concreto, pudieron hacer un gran agujero. Y dice el Evangelio que cuando Jesús vio la fe de ellos, sanó a su amigo, sin antes decirle que sus pecados le eran perdonados. Nuestro pecado, la falta de arrepentimiento y el perdón de Dios es una clara señal del por qué estamos enfermos o en crisis. Así que si pedimos sanidad, tenemos que reconocer que la sanidad del alma es más importante que la sanidad del cuerpo. Y la tercera cosa por la que debemos de estar agradecidos y recordando que debemos de seguir al Señor Jesús es por una gran misión. Dios nos ha dado una misión. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y luego regresó a casa. Una cosa es muy cierta: esta crisis que estamos padeciendo no nos puede desanimar para cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, me seréis testigos, no añadió, me seréis testigos solo cuando las cosas marchen bien. Ciertamente el Señor habló y dio muchas prédicas, muchas enseñanzas, y la mayoría de la gente estaba contenta con lo que Él enseñaba. Sin embargo, Él siempre quiso que sus discípulos estuvieran muy en claro que ellos tenían una misión muy importante en el mundo. Y dice el pasaje que el Señor escogió a sus discípulos para dos cosas. Una, para que estuvieran con Él, y la otra, para mandarlos a predicar. Esta sigue siendo nuestra encomienda en medio de crisis. Necesitamos estar relacionados con nuestro Señor Jesús todos los días por medio de nuestro tiempo de devoción diaria y la asistencia a los cultos, por supuesto, cuando regresemos a nuestros templos, y
pero lo que es más importante, debemos de cumplir con nuestra misión al mundo que Dios nos encomendó. Dice la Escritura, por tanto, id y hagan discípulos. Esa es la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Y también en Hechos 1:8 el Señor nos recuerda nuestro papel en el mundo. Somos testigos. Con crisis y sin crisis, somos testigos. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? Está en el lugar donde Él desea estar. Él está en su trono, esperando que nos acerquemos a Él, esperando que escuchemos su voz, esperando que recibamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y termino. Si tan solo estas 3 cosas que hemos meditado nos hacen razonar y pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la pregunta es, ahora que tenemos esa experiencia con Cristo, ¿quién quiere abandonarla? ¿Quién quiere dejarla? ¿Quién quiere olvidarse de Dios porque estamos en crisis? Creo que no es una buena cosa que lo hagamos. Propongámonos mantenernos firmes, constantes, valientes. Sí, tenemos que aceptar que estamos en crisis, como hemos estado en otras ocasiones, pero Dios está ahí. Mi hermano y mi amigo, ¿está usted dispuesto a seguir al Señor Jesús? Pase lo que pase, déjeme orar por ustedes. Señor, gracias te damos porque tú significas mucho para nosotros. Ciertamente ahorita estamos en un tiempo muy difícil, algo que de veras nunca habíamos pensado que ocurriría, pero aquí estamos todavía, Señor. Pedimos por las familias que han perdido a sus seres queridos. Sosténlos en la fe en Jesucristo. A nosotros prepáranos para lo que vaya a ocurrir mañana. Pero si está en tus planes cuidarnos y protegernos, te lo agradecemos. Y si hemos de pasar por crisis, tan solo pedimos, Señor, que no nos dejes ni un solo momento. Bendice a todos los que están pendientes de esta transmisión. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.